Buenas tardes a todos y todas. Continuando con lo que son los seminarios de terapéutica base farmacológica, hoy lo que vamos a hablar es de diabetes y embarazo. Puntualmente vamos a hacer una breve introducción sobre algunas características particulares de las pacientes embarazadas que presenten diabetes y después metiéndonos de lleno en lo que es el tratamiento farmacológico, nos vamos a ocupar de diferentes fármacos que se pueden utilizar en esta patología, que principalmente son las insulinas, por un lado, y en la práctica clínica en la actualidad no existe en su mayoría tratamiento de embarazadas con diabetes con hipoglucemiantes orales, pero algunas pacientes se pueden presentar con tratamiento de base con metformina o alguna sulfonilurea, de lo cual la evidencia no es muy amplia, pero en la actualidad existen y pueden estar tratadas con estos fármacos. El resto de los hipoglucemiantes orales no los vamos a desarrollar en esta presentación. A modo de introducción, lo primero que tenemos que decir es definir de qué estamos hablando. La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica que se caracteriza por la presencia de hiperglucemia debido a un efecto que puede ser en la secreción de insulina, en la acción insulínica o que fallen ambos mecanismos. Por un lado, cuando hablamos de diabetes tipo 1, lo que ocurre es que el páncreas no sintetiza insulina y esto, como decimos habitualmente, es una patología que se da principalmente en los pacientes jóvenes, y el mecanismo que explica cómo se desarrolla esta patología es principalmente la enfermedad autoinmune, que se generan anticuerpos contra las células beta pancreáticas, que son las encargadas de producir insulina. Y el otro mecanismo es el de la diabetes tipo 2, en la que el páncreas produce poca insulina o la insulina que produce no tiene buena sensibilidad en lo que son los tejidos periféricos, entonces no puede hacer bien su función. Cuando hacemos referencia a lo que es la prevalencia de la diabetes en Argentina, estos son datos publicados por la OMS en el año 2016, en los que vemos que la mortalidad por diabetes representa aproximadamente el 3% de todas las muertes. Siguen en mayor causa de mortalidad en nuestro país lo que son las enfermedades cardiovasculares, seguido de lo que son las enfermedades oncológicas. Cuando hacemos referencia a la prevalencia de diabetes, lo que vemos es que representa a un 10% de los hombres y las mujeres un 10.5%. Sobre la población total, el porcentaje de diabetes es de 10.2%. Y en este último gráfico lo que vemos es la tendencia de la diabetes estandarizada por edad. Lo que vemos, la curva azul es de hombres y la curva amarilla es de mujeres. Lo que se veía en lo que es la década del 80 y del 90 es que había una mayor prevalencia de diabetes en los hombres, y con el paso del tiempo esta tendencia se comenzó a igualar y hoy tenemos casi la misma prevalencia de diabetes tanto en hombres como en mujeres. Continuando con esta breve introducción de lo que es la diabetes, lo que tenemos que decir es que se clasifican en estos 4 grupos que vemos en la diapositiva. Existen otras clasificaciones, pero esta es bastante clara. Tenemos por un lado lo que es la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, claramente diferenciadas. La diabetes tipo 1, como dijimos previamente, se caracteriza por la destrucción de las células beta pancreáticas. Actualmente esto responde a 2 mecanismos que pueden ser autoinmune o de origen idiopático y producen un déficit en la producción y secreción de insulina, incluso una síntesis completamente nula de la insulina por parte de estas células beta pancreáticas. Por otro lado, tenemos la diabetes tipo 2, que decimos que está caracterizada no por un déficit en la síntesis de insulina por parte del páncreas, sino que hay una alteración de los tejidos periféricos para poder reconocerla y que esta insulina pueda actuar de forma correcta. Posteriormente tenemos lo que es un estadio intermedio entre lo que son los valores normales y el diagnóstico propio de diabetes, que es las alteraciones del metabolismo de la glucosa, en la que se describen 2 situaciones. Por un lado lo que es la glucemia alterada en ayunas y por el otro lado la tolerancia alterada a la glucosa. Y por último, la que nos interesa un poco más en esta clase es la diabetes gestacional, que es aquella diabetes que, independientemente de la severidad que tenga, es diagnosticada por primera vez en el embarazo, y es válido utilizar esta definición en las pacientes embarazadas en las que se diagnostica diabetes durante el embarazo, independientemente
de que sean pacientes que ya sean diabéticas previamente pero no hayan sido diagnosticadas. Cuando hacemos referencia a lo que es el diagnóstico de diabetes gestacional, incluso pregestacional, este es un algoritmo sacado de lo que es la Guía de Diagnóstico y Tratamiento de Diabetes Gestacional de la Revista Latinoamericana de Diabetes, publicada en el año 2018, que la van a encontrar en el aula web como bibliografía. Nosotros lo que vamos a hacer es una glucosa plasmática en ayunas a todas las embarazadas, ni bien se diagnostica. Si tiene una glucemia en ayunas menor a 100 miligramos por decilitro, lo que vamos a hacer es un control a las 24 o 28 semanas. Si nuestro primer control lo que encontramos es una glucemia entre 100 y 125 miligramos por decilitro y en un segundo control se repite el mismo valor, vamos a hacer el diagnóstico de diabetes gestacional. Pero ¿qué pasa? Si nosotros tenemos un valor mayor a 126 miligramos por decilitro que se vuelve a repetir mayor a 126 o una glucemia al azar que sea mayor a 200 miligramos por decilitro acompañado a síntomas como son la polifagia, poliuria, polidipsia y la pérdida de peso, vamos a hacer diagnóstico de diabetes pregestacional. Ahora bien, si en nuestro primer control la embarazada presentó valores normales de glucemia o glucemia plasmática en ayunas menor a 100 miligramos por decilitro, volvemos a hacer un control entre la semana 24 a la 28 y lo que hacemos es glucosa plasmática en ayuna y hacemos lo que es el test de tolerancia oral a la glucosa. Y continuamos con este algoritmo viendo los valores, si podemos hacer el diagnóstico de diabetes gestacional o después de si los valores dan normales tengan unos factores de riesgo, cuándo se vuelve a repetir el control y si podemos hacer o no el diagnóstico de diabetes gestacional. Bueno, como dijimos previamente, el tratamiento, uno de los pilares del tratamiento de la diabetes en las mujeres embarazadas es el tratamiento con insulinas. La acción de la insulina es puramente anabólica y lo que va a hacer es interferir en el metabolismo de los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas en diferentes funciones, como por ejemplo estimular la entrada de la glucosa, aminoácidos y potasio dentro de la célula, estimular la síntesis proteica, inhibiendo de esta forma la proteólisis, estimular la síntesis de triglicéridos y regular el metabolismo del glucógeno. Y lo que tenemos que ver es que el ritmo de la síntesis de insulina en un ritmo normal, digamos un paciente no diabético, lo que trata de hacer la insulina fisiológica es un ritmo basal de síntesis de insulina, ¿sí? Que sería este gris bajo la línea azul, y con lo que es las comidas, desayuno, almuerzo y cena, lo que vamos a ver es que se producen picos, ¿sí? De insulina. Por lo tanto, si nosotros sacamos lo gris de este gráfico, lo que podemos decir es que uno cuando hace el tratamiento con insulina en pacientes insulinos requirientes, lo que tiene que tratar de hacer es de respetar esta curva bifásica, por así decirlo, tratando de mantener un ritmo de insulina basal, que van a ser las insulinas como por ejemplo la NPH, y posteriormente lo que son las insulinas prandiales que van a hacer con las comidas, que lo que trata de hacer es representar este pico de insulina que sería en un ritmo fisiológico. En esta diapositiva lo que vemos son los perfiles de la actividad de los diferentes tipos de insulina, como por ejemplo en lo que es en función del tiempo tenemos las insulinas rápidas o ultra rápidas, como por ejemplo pueden ser la lispro o la aspártica. Por otro lado tenemos lo que son las insulinas que tratan de representar el ritmo basal de la síntesis de insulina, como por ejemplo la NPH, glargina o detemir. Y de este gráfico desestimemos lo que es la insulina inhalada, que bueno, que era un tipo de insulina que en un momento se había intentado implementar, pero bueno, por efectos adversos y demás, actualmente no está disponible en el mercado. Entonces, como dijimos previamente, en lo que es el tratamiento farmacológico de la diabetes, tenemos por un lado las insulinas y por el otro lado lo que son los hipoglucemiantes orales. Los hipoglucemiantes orales se clasifican en insulinos secretores. Estos tienen como característica que el páncreas tiene que tener cierta síntesis de insulina para que puedan actuar, como son las sulfonilureas y las meglitinidas. Por el otro lado tenemos los insulinos sensibilizadores, como son las biguanidas, en la cual su principal referente es la metformina, las tiazonidionas y las sincretinas. Los inhibidores de la alfa-glucosidasa, como por ejemplo la acarbosa, que actúa a nivel del intestino,
Y un grupo de fármacos un poco más nuevo en lo que son hipoglucemiantes orales son los inhibidores de la SGLT2, que son fármacos bastante nuevos. Los que nos importan en obstetricia, digamos, los que puedan llegar a utilizar las pacientes embarazadas, son, por un lado, la metformina, ¿sí? Y por el otro, las sulfonilureas. El resto de los hipoglucemiantes orales no se utilizan en el embarazo por no tener evidencia, o la poca evidencia que tienen demostraron tener efectos adversos graves. Bueno, como dijimos previamente, uno de los grupos de fármacos que podrían llegar a utilizarse en mujeres embarazadas diabéticas son las sulfonilureas. Independientemente de esto, no cuentan con una evidencia muy grande y en la actualidad no están tan aplicados a mujeres embarazadas, pero son fármacos que podrían llegar a utilizarse. Las sulfonilureas, ¿cómo van a actuar? Se van a unir a lo que es un canal de potasio dependiente de ATP. Entonces lo que hacen es que a punto de partida de la hidrólisis de moléculas de ATP sale potasio de la célula beta pancreática. Lo que termina haciendo es despolarizar esta célula beta pancreática, ingresa calcio dentro de la célula y posteriormente produce la secreción de insulina. Por eso habíamos dicho que el grupo de las sulfonilureas se agrupaba dentro de lo que son los insulinos secretores, y para que estos fármacos puedan actuar, el páncreas tiene que ser funcionante, es decir, que tenga la capacidad de sintetizar insulina. La seguridad de estos fármacos, o sea, cuáles son los efectos adversos que pueden aparecer, son la hipoglucemia, que es el principal o el más frecuente, aumento de apetito y aumento de peso, y la aplasia medular, que es infrecuente. Producen también descenso en lo que son los valores de hemoglobina glicosilada, y otra característica que tienen es que están contraindicados en ancianos, pacientes con insuficiencia renal, obesos o pacientes que hayan tenido un infarto. Dentro de este grupo tenemos lo que son la clorpropamida, la glibenclamida y la glipizida. La glibenclamida es la que podría llegar a utilizarse en pacientes embarazadas. Y el otro grupo de fármacos que podría utilizarse en las mujeres embarazadas por vía oral son las biguanidas, que como dijimos previamente su principal referente es la metformina. Es un fármaco muy utilizado en diabetes, pero no tanto en lo que es mujeres embarazadas con diabetes. Antes lo que se decía es que toda mujer diabética embarazada tenía que rotar su tratamiento hipoglucemiante oral a insulinas, pero hoy existe cierta evidencia y se ve en la práctica que pacientes que vengan con tratamiento con metformina y no tengan malos valores de glucosa o de glucosa en ayunos, glucosa plasmática en ayuna, o no esté tan alterada su prueba de tolerancia oral a la glucosa, podrían continuar con la metformina. Su mecanismo de acción está poco claro. Es un fármaco que lo que se sabe es que actuaría sobre una enzima que es la MP quinasa, que se encuentra distribuida principalmente en todos los tejidos que se van a encargar de metabolizar la glucosa, como son principalmente el hígado, por eso el hepatocito, las células esqueléticas o las células del músculo esquelético y el adipocito, pero también está presente esta enzima en lo que es las células beta pancreáticas y lo que son las células musculares cardíacas. ¿Qué es lo que van a producir? Van a aumentar la captación y la utilización de la glucosa por parte del músculo esquelético en pacientes que tengan insulinoresistencia. Disminuyen lo que es la síntesis hepática de glucosa, proceso conocido como gluconeogénesis, y disminuyen lo que son los niveles del colesterol, tanto LDL como HDL. Dentro de lo que son los efectos adversos, pueden producir trastornos digestivos como son diarrea, náuseas, distensión abdominal, anorexia, pero son efectos adversos que uno, si inicia tratamiento con una dosis baja, con el tiempo habitualmente producen tolerancia, es decir, que estos efectos adversos van desapareciendo. Muchas veces no desaparecen y hay que suspender el tratamiento. Un efecto adverso que es la acidosis láctica es muy infrecuente, pero cuando aparece es letal y se sabe que puede alterar o interferir en lo que es la absorción de la vitamina B12. Cuando hablamos de la conveniencia o las contraindicaciones, tenemos que tener en cuenta esto, que tener en cuenta que una contraindicación relativa sería las embarazadas, pero hay embarazadas que podrían continuar su tratamiento con metformina, pacientes que tengan enfermedad renal o enfermedad hepática, o pacientes que tengan insuficiencia cardíaca descompensada o shock cardiogénico.
Una vez hecha la introducción, lo que tenemos que ver es que qué situaciones clínicas se nos van a plantear en la práctica. Tenemos dos situaciones: mujeres sanas con antecedentes que se embaracen y desarrollen diabetes gestacional, o mujeres que sean diabéticas y posteriormente se embaracen. Por lo tanto, vamos a estar hablando de diabetes pregestacional. Cuando hablamos de la diabetes pregestacional, lo que tenemos que tener en cuenta es que la diabetes puede afectar el desarrollo del embarazo y que a su vez hay que tener en cuenta que estas alteraciones de la glucemia, si es una diabetes que no está muy controlada, puede tener consecuencias sobre lo que es la madre, favoreciendo el desarrollo de cualquier tipo de complicaciones o empeorando las patologías preexistentes como pueden ser la retinopatía, la enfermedad renal o la cardíaca. Es decir, que son pacientes que ya tienen cierto grado de compromiso renal, retiniano o cardíaco y que el embarazo puede exacerbar estas patologías. Hoy en día lo que se apunta es a que el embarazo se pueda programar, que sea la forma más segura posible para poder evitar complicaciones durante el embarazo y gracias a lo que son los avances relacionados con lo que es la administración de insulina, la cantidad de insulina, los monitores como vienen actualmente y el acceso a estos, podemos hablar de una mayor seguridad a la hora de programar un embarazo en pacientes que sean diabéticas. Entonces, cuando a ustedes les llega al consultorio como futuros licenciados o licenciadas en obstetricia, una paciente con diagnóstico de diabetes que esté pensando en programar un embarazo, tenemos que tener en cuenta cuáles van a ser las recomendaciones para el embarazo y en qué situaciones vamos a desaconsejar el embarazo. Primero, tener en cuenta que lo que hace la programación del embarazo es disminuir mucho las posibles comorbilidades que se puedan desarrollar en el mismo y esto hace que el embarazo sea mucho más seguro. Un dato importante a destacar es que el 50% de las mujeres que tienen diabetes tipo 2 desconocen su patología y muchas veces se termina diagnosticando durante el embarazo. Lo que es la anticoncepción, siempre tener en cuenta que hay que tener en cuenta, como bien dije, los objetivos clínicos y metabólicos. Si presenta múltiples factores de riesgo, por ejemplo, le vamos a recomendar como métodos anticonceptivos lo que son los métodos de barrera o el DIU y vamos a dejar de lado, si se quiere, lo que es el tratamiento con el tratamiento hormonal o anticonceptivos orales. ¿En qué situaciones vamos a desaconsejar el embarazo? Pacientes que tengan enfermedad coronaria no revascularizada, pacientes que tengan cierto grado de insuficiencia renal, que tengan hipertensión de difícil manejo o inestable, retinopatía proliferativa activa o gastroenteropatía diabética severa. Hay que tener en cuenta que lo más probable es que ustedes traten con pacientes jóvenes que no presenten tanto estas comorbilidades como por ejemplo enfermedad coronaria no revascularizada es prácticamente infrecuente en pacientes jóvenes. Pero bueno, si tiene una diabetes de muchos años, con mal manejo de glucemias y demás, probablemente tenga cierto compromiso renal y dependiendo del grado de compromiso renal es cuando vamos a recomendar o no el embarazo o lo vamos a desaconsejar, ¿no? Cuando vamos a plantearle el tratamiento farmacológico con insulina a nuestras pacientes, lo que tenemos que hacer es reforzar la educación diabetológica, principalmente en las pacientes que sean diabéticas, que vengan con tratamiento, por ejemplo, con hipoglucemiantes vía orales, que no pueden continuar durante el embarazo y hay que rotar ese tratamiento a insulina, son las pacientes en las que vamos a tener que hacer más hincapié. Mientras tanto, en las pacientes que sean diabéticas tipo 1, insulino requiriente, probablemente ya tengan una buena educación diabetológica de lo que es el tratamiento con insulina. ¿Y en qué vamos a tener que reforzar la educación? Por ejemplo, encargar la dosis de insulina, qué técnica de aplicación tienen que tener de insulina, los sitios de aplicación y la importancia de ir rotando estos sitios, los factores que van a modificar la absorción de la insulina, la conservación de la insulina principalmente que no pierda la cadena de frío, aplicar la primera dosis en la consulta si es una paciente que la vamos a comenzar a insulinizar como para poder detectar posibles errores en la administración y poder influenciar sobre esta educación que estamos tratando de reforzar. Hay que hacer hincapié también en lo que es la prevención de las hipoglucemias y también indicarle que pueda reconocer cuáles son los síntomas de las hipoglucemias y cómo las va a tratar.
tengamos en cuenta que el principal efecto adverso del tratamiento con insulina son las hipoglucemias. Y otro dato muy importante, cuando tratemos de reforzar lo que es la educación de las pacientes, sobre todo con lo que es la insulinoterapia, tenemos que reconocer qué tipo de insulina le estamos administrando, ¿sí? Y ver cuál es el tiempo entre el inicio de acción y cuánto puede llegar a durar. Por ejemplo, lo que es la insulina regular, habitualmente comienza su acción a los 30 minutos, por lo tanto el paciente se podría administrar 30 minutos antes de las comidas la insulina. Pero si estamos hablando de lo que son los análogos de acción ultra rápida, como por ejemplo la Spártica o la Lispro, son insulinas que comienzan a actuar entre los 10 y los 15 minutos de la administración. Por lo tanto, si la paciente no reconoce eso, piensa que es igual que la insulina corriente y que tarda 30 minutos, como esta insulina comienza a hacer efecto a los 15 minutos, probablemente tenga una hipoglucemia previa a la ingesta del alimento, ya sea en el almuerzo o en la cena. Y por otro lado, bueno, lo que es la insulina NPH, que es la que nos va a tratar de representar junto con los otros análogos como son Detemir, por ejemplo, lo que es el ritmo basal, y va a tener un inicio de acción un poco más lento que las insulinas rápidas y una duración mucho mayor. Esto representa la ventaja de que se puede administrar una o dos veces por día para representar el ritmo basal de insulina. Y algunas consideraciones generales que vamos a tener que también reforzar en nuestra paciente por parte de lo que es la educación en el tratamiento de la diabetes. Tenemos que tener en cuenta que la insulina siempre va a ser el tratamiento de elección en pacientes que tengan diabetes pregestacional, ya sea diabetes tipo 1, tipo 2 o diabetes de otra causa, y que tratadas previamente hayan utilizado solamente dieta con o sin hipoglucemiantes orales. Lo que dijimos hoy, el tratamiento de elección siempre son las insulinas. En la actualidad hay pacientes que pueden estar con hipoglucemiantes orales, como por ejemplo la metformina. Y en lo que es el metabolismo de la glucosa en el organismo, lo que tenemos que tener en cuenta es que si bien el tratamiento con insulinoterapia debe ser personalizado para cada paciente y optimizado para cada paciente, hay que tener en cuenta algunas circunstancias, como por ejemplo que en el primer trimestre del embarazo los requerimientos de insulina son bajos, por lo tanto va a aumentar la incidencia de hipoglucemias, principalmente si la paciente no reconoce su embarazo y nosotros producimos un aumento de la aplicación de insulina. Hacia el segundo trimestre, lo que ocurre también de manera general es que aumentan los requerimientos de insulina, por lo tanto, la dosis que venía utilizando previamente posiblemente sea poca y aumente el riesgo de que la paciente tenga hiperglucemias, por lo tanto es necesario ajustar el tratamiento. Y lo que ocurre en el tercer trimestre, también de forma general, es que hacia el final del tercer trimestre, ¿sí?, al final del embarazo, vuelven a caer los requerimientos de insulina. Por lo tanto, si nosotros del segundo trimestre al tercero no tenemos en cuenta este dato y nuestra paciente sigue utilizando la misma cantidad de insulina, por lo tanto pueden aumentar las probabilidades de que sufra un evento de hipoglucemia. Haciendo hincapié, como dijimos previamente, el tratamiento con insulina en cada paciente debe ser individualizado. Independientemente de esto, tenemos que tener en cuenta conceptos generales, como por ejemplo, podemos tener una paciente que previamente venga insulinizada, o podemos tener una paciente diabética tipo 2 que esté solamente con dieta o con hipoglucemiantes orales. ¿Cómo vamos a comenzar el tratamiento con insulinas? En el caso de las pacientes que previamente venían insulinizadas, lo que vamos a recomendar, lo que vamos a hacer es que continúe con el mismo esquema y los ajustes correspondientes. ¿A qué nos referimos con los ajustes correspondientes? A lo que dijimos previamente. Si nosotros sabemos que en el segundo trimestre del embarazo aumentan los requerimientos de insulina, tener en cuenta que probablemente la administración deba ser mayor que la que venía recibiendo, y debemos tener en cuenta que al final del tercer trimestre debe volver a disminuir las cantidades de insulinas administradas para evitar el riesgo de hipoglucemia, como dijimos previamente. Siempre tener en cuenta que si la paciente venía insulinizada, que la insulina que traía sea aprobada para el embarazo. Y en el caso de la diabetes tipo 2, que sean pacientes que vienen con dieta o con hipoglucemiantes orales, las recomendaciones son
comenzar con NPH de Temir 0.2 unidades internacionales por kilo por día, con el objetivo de lograr glucemias de ayuno adecuadas, ¿sí? Esta insulina se va a administrar 1 o 2 veces por día. Con esas dosis vamos a comenzar y lo que vamos a evitar es que la paciente tenga alteradas sus glucemias de ayuno. Posteriormente, si es de difícil manejo y requiere insulina rápida o ultra rápida, vamos a utilizar la rápida o la aspártica para poder alcanzar los niveles postprandiales objetivos, es decir, que es la insulina que va a tener que utilizar durante o posterior a las comidas para no producir picos de hipoglucemia luego del desayuno, el almuerzo o la cena. Si bien dijimos que en las pacientes con diabetes pregestacional puede existir pacientes que estén con tratamiento con metformina, como dijimos también anteriormente, no hay una evidencia clara ni muy grande, por lo tanto, en la actualidad, ¿sí?, no se recomienda la prescripción de hipoglucemiantes orales por no estar aprobados por las entidades regulatorias nacionales para el tratamiento de la diabetes durante el embarazo. Repito, y es importante aclarar, existen pacientes embarazadas que capaz que venían con metformina y por tener buenos controles durante el embarazo se podría llegar a dejar el tratamiento con hipoglucemiantes orales. En la actualidad se recomienda que las pacientes embarazadas, ¿sí?, a todas se les rote el tratamiento a insulina. Y como dijimos previamente, el tratamiento con insulinoterapia, la insulinoterapia o el tratamiento con insulinas puede presentar complicaciones. ¿Cuál es la complicación que más frecuente puede aparecer en nuestras pacientes cuando empiezan a recibir insulina? Las hipoglucemias. Hay que tener en cuenta que las mujeres con diabetes tipo 1 tienen un riesgo de hipoglucemias de 3 a 5 veces mayor durante el primer trimestre del embarazo que antes del embarazo. Eso principalmente porque aumenta en cierta forma el requerimiento de insulina, entonces cuando se la administra si desconoce el embarazo, esa dosis termina siendo poca y aparecen estas hipoglucemias. Los factores predisponentes para desarrollar hipoglucemias en pacientes insulinizadas son que la paciente tenga hipoglucemias graves previamente al embarazo, que tenga hipoglucemias desapercibidas, es decir, hipoglucemias que cursan asintomáticas, que tenga más de 10 años del diagnóstico de diabetes, una hemoglobina glicosilada menor a 6.5%, que presente gastroparesia o dosis muy elevadas de insulina para el control adecuado de la glucosa. Y después tenemos que identificar posibles causas de esta hipoglucemia en las mujeres diabéticas, como son las alteraciones de los mecanismos de contrarregulación, que aumente la insulinosensibilidad, que la paciente comience con una intensificación de su esquema de insulinas, por lo tanto es más probable como causa de hipoglucemia en estas mujeres, que tenga menos valores como objetivos de glucemias plasmáticas o que presente náuseas y vómitos. Estas son causas de hipoglucemias en las mujeres diabéticas embarazadas. Y la otra complicación también frecuente que puede aparecer en las pacientes embarazadas que estén insulinizadas es la cetoacidosis. Hay que tener en cuenta que muchas veces pueden ser insidiosas, ¿sí?, y a veces aparece entre el 10 y el 30% en mujeres que tienen glucemias ligeramente o moderadamente elevadas, es decir, que generalmente están entre 200, 220, no llegan a 250, entonces lo que requieren es un alto índice de sospecha para poder tratarlas a tiempo. ¿Cuáles van a ser las causas desencadenantes de la cetoacidosis? A la cabeza, y lo primero que hay que pensar es infecciones. Infecciones urinarias, principalmente infecciones de vía aérea, que la paciente haya omitido alguna dosis de insulina, que la dosis que le estemos administrando sea una dosis insuficiente de insulina o que esté consumiendo fármacos simpático-miméticos o glucocorticoides. Esto puede desencadenar en una cetoacidosis. Y lo que hay que tener en cuenta es que el tratamiento es similar a pacientes que tengan cetoacidosis pero que no sean embarazadas, que se basa principalmente en lo que es la hidratación, la insulinización, la administración de potasio y tratar la causa. Por ejemplo, si lo que está produciendo la cetoacidosis es una infección urinaria, bueno, realizar tratamiento correspondiente con antibióticos y demás. Y esto es un esquema bastante sencillo de cómo debemos tratar las alteraciones agudas, como sean las hiperglucemias o la hipoglucemia.
Siempre cuando tengamos que administrar insulinas, en el caso de las hiperglucemias, el goteo se debe iniciar a una razón de 0,5 a 1,5 unidades internacionales por hora en nuestras pacientes, y a modo de ejemplo, en este gráfico, si tenemos una glucemia postprandial mayor a 120 o una preprandial mayor a 90, lo que hay que hacer es aumentar el goteo de insulina a razón de 0,5 a 1 unidad internacional hora, y si los valores son muy elevados, se puede administrar o aportar una mayor cantidad de insulina dependiendo tablas previamente estipuladas. En el caso 2, en pacientes que tengan una glucemia entre 50 y 70, lo que hay que hacer es disminuir el goteo entre 0,5 y 1 unidad internacional hora. Lo que quería mostrar en esta diapositiva es cuál sería el manejo con insulinas en pacientes que estén institucionalizadas y que requieran tratamiento con insulina endovenosa. Una vez que hicimos referencia a lo que es la diabetes pregestacional, debemos hablar de lo que es la diabetes gestacional, que se la define como la disminución de la tolerancia a la glucosa que se manifiesta durante el embarazo y se diagnostica como con una glucosa plasmática en ayunas entre 100 y 125 miligramos por decilitro en un valor que tiene que ser repetido por lo menos 2 veces en la misma semana, y o una glucemia plasmática a las 2 horas posestímulo con los 75 gramos de glucosa mayor a 140 miligramos por decilitro. Esto, lo de la glucosa plasmática a las 2 horas posestímulo, es lo que se conoce como la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Cuando ustedes se encuentren en su consultorio y empiecen a tratar una paciente embarazada, la diabetes gestacional requiere también de un alto nivel de sospecha. Entonces, uno, basándose en determinados criterios o en determinadas características de nuestra paciente, podemos de cierta forma adelantarnos o prevenir la posibilidad de desarrollar diabetes gestacional, como por ejemplo mujeres embarazadas de más de 30 años, que tengan antecedentes de diabetes familiar de primer grado, madre o padre, que tengan cierto grado de obesidad, que tengan glucemias en ayunas mayor o igual a 85 miligramos por decilitro, antecedentes de diabetes gestacional en embarazos anteriores, que hayan tenido un embarazo previo con una macrosomía, es decir, un recién nacido con más de 4 kilos, signos previos al embarazo de insulinoresistencia, como puede ser glucemia alterada en ayuna, lo que es la acanthosis nigricans, que son lesiones cutáneas que hacen pensar que hay cierto grado de insulinoresistencia. Antecedentes de la madre, de que haya tenido bajo o alto peso al nacer, es decir, que haya nacido con menos de 2,5 kilos o más de 4 kilos, y que tenga un origen étnico con una alta prevalencia de diabetes. Una vez hecho nuestro diagnóstico de diabetes gestacional, algo muy importante es comenzar con el tratamiento. ¿Qué es lo que hay que tener principal relevancia acá? Es que no importa solamente el tratamiento farmacológico, sino que es muy importante lo que es el tratamiento no farmacológico. Y acá nos vamos a basar en 3 pilares. Por un lado, la educación de nuestra paciente. Como dijimos con anterioridad, si es una paciente previamente diabética que viene insulinizada, lo que vamos a hacer es reforzar la educación de nuestra paciente. Y si es una paciente que nosotros vamos a insulinizar, es muy importante mostrarle cuáles son los sitios de aplicación, la importancia de rotar los sitios de aplicación, la importancia de reconocer los síntomas de hipoglucemia y demás cuestiones que nos hagan evitar efectos adversos como la hipoglucemia en las pacientes que estén tratadas con insulina. Otro pilar muy importante es un plan de alimentación de nuestras pacientes. Muchas veces es necesario derivar a nuestras pacientes a los colegas licenciados o licenciadas en nutrición para poder hacer una dieta personalizada y que nuestra paciente se pueda beneficiar justamente con lo que es la alimentación y una buena educación también en lo que es su alimentación. Y por otro lado, lo que es la actividad física. Siempre y cuando la actividad física sea acorde a nuestra paciente. Nadie va a mandar a trotar o hacer abdominales a una embarazada de 7 meses, pero sí es importante la actividad física adecuada para cada paciente. Ahora bien, ¿cuál va a ser el tratamiento farmacológico de elección de nuestra paciente? El tratamiento con insulina.
La insulinoterapia es el tratamiento farmacológico de elección en las gestantes con diabetes con un nivel de indicación 1A. Siempre tenemos que considerar comenzar el tratamiento con insulinas si luego de una semana del tratamiento no farmacológico, es decir, actividad física, plan de alimentación, nuestra paciente no alcanza el objetivo glucémico en el 80% de los controles pre y postprandiales, debemos comenzar con esta terapia. ¿Cómo vamos a comenzar? Como dijimos con anterioridad, primero con NPH, ¿sí? O se puede utilizar un análogo como la argina o detemir, que recuerden que este tipo de insulina lo que representa es el pulso basal de insulina por parte del páncreas. Vamos a comenzar a una dosis de 0,2 unidades internacionales kilo día, que puede ser en una o en 2 administraciones, y si con esto no se logran un buen control de las glucemias, principalmente las postprandiales, como van a ser en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, lo que vamos a tener que agregar es una insulina rápida o ultra rápida para el control justamente de esos picos de hiperglucemia. Ahora bien, ¿qué insulinas podemos utilizar en el embarazo? Por un lado, recordemos lo que son las insulinas lentas, como la NPH, existe lo que es el análogo de Temir, que también puede ser utilizado, pero el otro análogo, que es la glargina, aún no cuenta con aprobación por la FDA para ser utilizado durante el embarazo. Y en lo que respecta a las insulinas rápidas o ultra rápidas, tenemos siempre de elección la insulina corriente o regular humana, que es categoría A durante el embarazo, o la insulina aspartica, que es categoría B. El otro análogo, que es la Lispro, no cuenta con aprobación de la FDA, pero el órgano regulador de Argentina, que es la ADMAT, sí aprueba su utilización, incluso está publicado en la resolución que aparece en la diapositiva. Ahora bien, ¿qué pasa con el tratamiento con hipoglucemiantes orales en el embarazo? Algo muy importante, que ya lo repetí varias veces, pero es muy importante que se entienda. El tratamiento de elección siempre van a ser las insulinas, ¿sí? Incluso siempre se dijo que pacientes que sean diabéticas en el embarazo vengan tratadas con lo que vengan tratadas, o si no venían con tratamiento, lo que hay que utilizar es la insulina. En la actualidad ya eso se discute un poco más y, como les dije previamente, hay ciertas situaciones clínicas en las que nuestras pacientes pueden estar con metformina o glibenclamida. Recordemos que la metformina era una biguanida, un insulino sensibilizador, y la glibenclamida es una sulfonilurea que se clasificaba dentro de lo que son los insulinos secretores. La eficacia y la seguridad de estos dos fármacos en el embarazo es categoría B para la FDA. Independientemente de eso, ambos fármacos aún son discutidos y no cuentan con una evidencia científica fuerte sobre los efectos que pueden producir a largo plazo, por lo tanto no se recomiendan. Ya para ir finalizando, me interesa marcar 3 puntos muy importantes en lo que es de este seminario. El primero es que es de suma importancia individualizar a cada una de nuestras pacientes, ¿sí? Teniendo en cuenta consideraciones generales. Como vimos anteriormente, existen, por ejemplo, diferente consumo de insulina en el embarazo. Recuerden que no es lo mismo el primer trimestre, en el segundo o en el tercero. Por lo tanto, esas serían consideraciones generales, pero siempre tenemos que individualizar a nuestra paciente. Por otro lado, el tratamiento no farmacológico, que es la educación de nuestro paciente, lo que es la actividad física, lo que es el plan de alimentación, es igual de importante que el tratamiento farmacológico. Y por último, el tratamiento farmacológico de elección para las mujeres embarazadas con diabetes pregestacional o gestacional siempre van a ser las insulinas, pero hay que tener en cuenta que en la actualidad la FDA pone categoría B a lo que es la metformina y la glibenclamida. Por lo tanto, existen pacientes embarazadas que puedan estar tratadas con hipoglucemiantes orales, pero por contar con una baja evidencia clínica, sobre todo con los efectos a largo plazo, no se recomienda, y siempre va a ser lo más seguro iniciar el tratamiento con insulinas.
Bueno, por último, ya para darle fin a este seminario, en lo que es el aula web van a encontrar esta clase, un trabajo práctico y les voy a compartir dos guías de diabetes pregestacional y diabetes gestacional que son muy didácticas, tienen unos gráficos muy lindos para poder entender esta patología y quedamos a disposición para cualquier duda que tengan. Por supuesto que en el aula web también lo que van a encontrar es un foro para poder intercambiar las preguntas que quieran. Recuerden siempre que capaz que es necesario volver a cuestiones de farmacología general para poder entender algunos de los mecanismos de acción de los diferentes fármacos y no mucho más. Muchísimas gracias por su atención.